Pura vida, cada día. Aquí estamos de regreso en Pura Vida Cada Día y antes de irnos a la pausa te decíamos que es muy común el tema de las caídas en la gente mayor y esto puede llegar a tener sus consecuencias. Por supuesto vamos a abordar este tema con un especialista, pero nos metemos en tema de esta forma. El 30% de los mayores de 65 años ha sufrido al menos una caída al año. Y en los mayores de 80, ese número asciende al 50%. Estas pérdidas de estabilidad postural pueden producirse por múltiples factores: disminución de fuerza muscular, alteraciones cognitivas, trastornos del equilibrio y déficit de vitamina D, entre otros. Más allá de las causas, las consecuencias son con frecuencia traumáticas, ya que las caídas generalmente conllevan fracturas que en esa edad tienen una evolución muy lenta, generando no solo dolor e inmovilidad en el mayor, sino además miedo, depresión, aislamiento y dependencia. ¿Qué manifiesta una caída? ¿Cómo puede prevenirse? Bueno, te damos la bienvenida, doctora Andrea Casi, especialista en el tema, ¿verdad? Geriatra. Sí. Geriatra. Que para conocimiento de todos, porque no muchos lo saben, es la especialidad médica que se dedica a la gente mayor. ¿Y gerontología es lo mismo o es otra cosa? Son dos cosas diferentes los términos. En realidad los especialistas somos gerontogeriatras y también hay una licenciatura en gerontología que significa que es toda disciplina gerontológica es cualquier disciplina que se dedica al abordaje del paciente mayor. Un arquitecto puede ser arquitecto gerontólogo, dedicado a todo lo que es la arquitectura puesta al servicio de las personas mayores. Perfecto. La psicología, la psiquiatría, el médico. Vamos entonces ahora al tema que nos convoca, las caídas y los mitos que hay con respecto a la rotura de cadera. Mira, en realidad acabas de mencionar y de dar pie a algo muy importante porque en el popular de la gente o en el popular del conocimiento de las personas creen que por ser viejo, digamos, es habitual que todo viejo vaya por la vida cayéndose. No es común entonces. A ver, es común, pero no debe ser habitual. ¿De qué habla una caída? ¿Habla de otra cosa entonces? Exactamente. A ver, es común porque puede suceder que en el paciente más grande, digamos en determinadas edades, se den factores que puedan ser predisponentes a que un paciente pueda caerse. Ahora bien, cuando estas caídas tienen una continuidad, se dice médicamente que si durante 6 meses sufrís 2 o más caídas con cierto tiempo de diferencia y demás, con o sin consecuencias o con consecuencias o con la identificación de miedo en el paciente, que es un factor a tener en cuenta a volver a caerse, son situaciones de alarma que deben ser consultadas porque, como bien acabas de decir, significan otra cosa y es un médico el que debe abordarlas. Ahí, Andrea, estamos apoyando lo que comentás con esta plaquita. Exactamente. En realidad, la caída en sí puede tener o no consecuencias, pero cuando se instala la consecuencia puede ser de mucho problema para el paciente y hay que abordarlo médicamente y en otros aspectos, porque hay que ver de todos aquellos factores que son modificables para que esto no le vuelva a pasar. Claro. Cuando hablamos de consecuencia, puede ser la propia muerte, que viene de la mano de un traumatismo de cráneo, de una fractura. En realidad las fracturas más comunes suelen tener un corte según la edad. Se ve médicamente que todos pacientes o todas personas menores de 75 años lo que primero suele fracturarse frente a una caída con cierto impacto es el miembro superior y la muñeca. Generalmente es lo más común. Ahora, ¿qué pasa después de esa edad y en pacientes que rondan los 80 años? Como en realidad pierde un poco el reflejo para defenderse, generalmente sucede que ahí viene el tema que tiene muchos mitos, que es la fractura de cadera. Claro. ¿Sí? Entonces, el paciente pierde el reflejo, tiene la caída sobre su propia altura, a un nivel menor, generalmente es el suelo, de la cama al suelo, o de su propia altura, y ahí viene la famosa fractura de cadera, que tiene sus consecuencias en un montón de aspectos, depende del estado general del paciente, cómo llega. ¿Por qué siempre suena que es tan grave la caída de cadera, ¿no? Digamos, la rotura de cadera ante una caída, perdón. Porque en verdad la fractura de cadera conlleva
un impacto tal en el paciente y un abordaje que tiene que ser lo suficientemente rápido por las consecuencias, porque aumenta el riesgo de muerte. ¿Sí? Todo paciente fracturado que no se lo aborda dentro de las primeras 48 horas y en líneas generales, el 90 y pico % de las veces es un abordaje quirúrgico. ¿Sí? ¿Es únicamente quirúrgica la solución a la rotura de cadera? No siempre. Hay un 10% de posibilidades en las cuales, por el tipo de fractura y por el costo-beneficio según el estado general de paciente, algunos médicos tienen un tratamiento convencional, hacen algún tipo de tracción, acomodan la cadera, pero bueno, la consecuencia inmediata de eso es que seguramente el paciente va a reducir su movilidad o no va a poder moverse más, pero bueno, hay que evaluar costo-beneficio. Hay ciertos pacientes que llegan con un estado general y con ciertas características de las fracturas que no permiten que se pueda operar. Pero el 90% de los pacientes o del tipo de fractura es un abordaje quirúrgico. ¿Y la recuperación es más rápida con un reemplazo total de cadera o con otro mecanismo de arreglo? No, se dice que en realidad, digamos, a ver, hay técnicas, hay tipos de reemplazo parcial o total de cadera. En línea general, lo técnico es muy de discusión y de indicación de tipo especialista, lo decide el traumatólogo, depende del tipo de fractura que tengamos, porque hay generalmente 3 tipos de fracturas que pueden ser bien altas en la cabeza del fémur, medial o en el mismo, digamos, trayecto del fémur, del hueso. Pero en líneas generales, cuando se hacen reemplazos generales, la consigna es que sin ningún miramiento, y si técnicamente salió bien, a las 48 horas se pare al paciente y ya empiece una rehabilitación firme y confiable, y prácticamente el paciente hoy en día es de mucho éxito cuando el abordaje es temprano y hay un equipo de rehabilitación como corresponde. Doctora, si el golpe es, como decía antes, que por ahí es frecuente en los miembros superiores, para que sea atendido a las 48 horas, ¿cuáles son los síntomas? Porque por ahí, digamos, alguien que vive solo, se cae, tiene alguna lesión ósea, se venda, ¿no? Quizás está como con el hielo. No me duele tanto, por ahí no se da cuenta que se ocultárselo hincha. a la familia, por miedo a la reacción. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Bueno, depende del tipo de fractura, pero en líneas generales, cuando hablamos de cadera, es básicamente la impotencia funcional. Y también eso traducido en el miembro superior, es decir, no podés utilizar la mano o el brazo, de acuerdo a qué te has fracturado, como corresponde. Uno empieza a ver que además del dolor, hay signos de inflamación, edema, se suele la articulación afectada o el trazado del hueso que se haya fracturado, puede haber dolor local, inflamación. Inflamación, en realidad, cuando nosotros hablamos los médicos de inflamación, y es local, vamos a buscar que esté caliente, la zona dolorida, hinchada, esa zona en donde la tocamos y duele y no la podemos mover. Al principio puede pasar que, la gente mayor suele hacer, o cualquiera. Se mueve, igual se mueve. Ay, más o menos la muevo, me duele. Y se pone me de un color particular también, ¿no? Medio gris. Sí, bueno, depende si lo acompaña un hematoma, es decir, una extravasación a veces de material hemático, de la sangre y demás, va a tener el famoso hematoma. Pero generalmente hay como cambios locales y cada vez el hinchazón y el dolor le va a indicar que, por ejemplo, no pueda mover la muñeca como corresponde o el hombro, entonces automáticamente tiene que consultar. Ahora, el dolor, ¿se distingue de una manera distinta a una lesión que sea solo muscular? Si es ósea, ¿existe como un ardor, una picazón, algo diferente? No, es el dolor. A ver, hay diferentes tipos de interpretación del dolor, digamos, dependiendo de la persona. Exactamente, puede ser, se identifica perfectamente lo que es muscular de lo que es óseo. También puede pasar que en alguna fractura acompañe un dolor tipo muscular, porque hay una distensión, se rompe un ligamento, pero en líneas generales hay una premisa que me parece importante. Todas las personas mayores, es propio de la especialidad de quienes manejamos, siempre tienen expresiones diferentes a las personas de otra edad. El adulto mayor puede también estar cayéndose, por ejemplo, y sin una infección urinaria.
puede estar cambiando su estatus, haberse confundido y caído, Claro, y puede por eso responder a una decías, infección. Andrea, Entonces, que con el dolor es lo responde mismo. a otra, está hablando de otra cosa. Acá Exactamente. Augusto te quiere hacer una Perdón. pregunta. En cuanto a la prevención de la caída, que son siempre tropiezos, el tema del calzado es importante, recomendar usar calzado cómodo. Sí, terrible. En realidad hay como, digamos, es para nosotros un tema gigante y tenemos como determinados puntos que seguir en el abordaje de un paciente que se cae. Y en ese aspecto nosotros dividimos, para ser prácticos, causas extrínsecas y causas intrínsecas. Intrínsecas son las propias de determinadas enfermedades o cuestiones que les puede estar dando al paciente la posibilidad de caerse. Dentro de las extrínsecas, por ejemplo, tenemos capítulos muy importantes, que es, por ejemplo, lo ambiental, qué cosa le está facilitando que se caiga o no, las condiciones de su casa, el calzado, por ejemplo. El no usar el bastón. Exactamente, Que no la lo quieren falta- usar porque hay muchas coquetas y coquetos que no quieren Exactamente. usar el bastón y hay que usarlo, chicos Sí. y chicas. O la altura de la bañadera, por ejemplo, que recomiendan. Es un punto que no es menor y si me lo permiten estaría bueno que lo podamos charlar un poquitito, porque el acondicionamiento de la casa frente a una persona en donde está un poco inestable o tiene patologías que pueden predisponer, enfermedades neurológicas, musculares, los pacientes muy medicados a veces hacen mezcla de medicación que hacen que les baje la presión de golpe o las mezclan, los diuréticos, Claro. los ansiolíticos, bueno, hay un montón de factores que ver desde lo médico, hacen que la casa sea realmente un problema para la persona mayor. Recién vos comentabas algo muy acertado, los baños parecen como Como con los algo chicos. imposible Es que es para el típica- abuelo que tiene que ir a bañarse solo. Típica la caída al salir de la ducha. Bueno, O al los dos entrar, que lugares- la pierna por encima de la bañadera. Los dos lugares más frecuentes, primero, lo más frecuente no es que el abuelo se caiga en la calle, sino en su domicilio, a tener en cuenta. Quiere decir que su propio lugar en donde, yo digo paciente, pero la gente mayor tendría que sentirse habituada, es a veces el primer problema Claro. que tiene. Y dentro de la casa, los dos ambientes en donde más frecuentemente se cae es en su dormitorio Sí. y en el baño. ¿Sí? A la salida de una ducha, en realidad es recomendable simplemente, ¿vieron tener los cuadrantes? Antideslizantes. Claro, no las bañeras que tienen cierta Claro. altura en donde implica un esfuerzo, tener pasamanería, es decir, que se pueda agarrar, tener inodoros a veces acondicionados. En la pieza, ¿por qué? Generalmente hay un denominador común, muy mala iluminación y la manía, por decirlo de alguna manera, de la alfombrita, la pantufla sí, mal que sí. resbala, pisos resbaladizos. A veces hay casas de abuelos muy impecables en donde hay un plastificado que cada 2x3 paciente hace que se Andrea, caiga. ¿cómo Sí. entonces, cómo prevenir? ¿Acondicionando la casa? Bueno, en el ¿De abordaje, qué otra en el manera? abordaje médico, que esto es una buena consigna, me refiero que el abordaje siempre es médico. Sí. Entonces, tenemos unas plaquitas muy recordatorias de todas estas situaciones, como si queramos para cerrar el tema. Sí. Siempre consultar, es decir, se cae una vez un abuelo, bueno, evaluar el contexto, porque también puede pasar que se haya resbalado y demás. Pero siempre, siempre, siempre consultar. Si no es un geriatra, un clínico, pero no, que no pase desapercibido y generalmente lo nota el familiar, si es que hay una familia continente. Mi papá se está cayendo, se está resbalando y demás. Siempre consultar. En el abordaje médico, identificar qué cosa puede ser modificable y qué no. A veces nos vamos para el lado del domicilio, que está perfecto, pero perfecto relevar todos los datos. Esto de, a veces están con una lamparita chiquita, hay que tener en cuenta en cuestiones médicas que el paciente vea bien, que oiga bien, que generalmente esté como adecuadamente calzado, si tiene una marcha asistida o no. Entonces pasa que, bueno, a veces está indicado el bastón, pero el bastón es demasiado corto, no está en la medida, o el paciente se rehúsa a usarlo. Hay que abordar temas médicos y temas no médicos. Dentro de los no médicos, generalmente es toda esta cuestión modificable en la casa, ¿sí? Sí. Y cosas médicas también son modificables, porque si pongamos, no ve bien y lo que le falta es un buen lente, o no oye bien. Y O le dan entonces, una medicación que Bueno. le arregla una cosa y se arregla bueno, otra. es muy común y nos pasa a nosotros todos los santos días, el paciente que viene con la bolsita llena de medicamentos.
que le da un especialista, que le da otro, o que arrastra al mismo paciente. ¿Por qué? Porque este lo tomó hace 25 años y no se lo manifestó a un colega que quizás pueda haberlo visto y resulta ser que le da otro que se potencia. ¿Sí? Entonces tenemos 3 vasodilatadores, 2 diuréticos, un antihipertensivo, un antialérgico y toma una benzodiazepina, que es la familia de las medicaciones de las más habituales que deben de todos saber que la gente toma para dormir, pero toma de un tipo en el día y de un tipo a la noche. Y de repente es el mismo tipo de medicación, entonces tenemos ese abuelo medio abrumado, medio con la resaca de la somnolencia de la noche. Bueno, eso es laburo médico, trabajo médico. Todo el tiempo preguntar, chequear medicación, acostumbrar a que los pacientes, si tuviesen trastornos cognitivos o alguien que esté a cargo, sepa, se hagan listados. Se sorprenderán saber que muchas de las veces, o por lo menos cuando hacemos y corresponde muy bien nuestro trabajo, a veces traen listas de 15 y se quedan con 5. Entonces, esto no, esto por qué, esto por... Entonces, y son pacientes que quizás simplemente tienen un bajón de presión porque toman 3 cosas juntas para lo mismo y no corresponde, o las mezclan, y bueno, y eso es todo, y es la causa capaz que de que esté mareado o tenga vértigo y se cae.